Vamos a dar lugar al siguiente tema del día de hoy, que le llamamos la dimensión de Andrés. Es una de las cuestiones que también el Señor Jesús va a estar brindándonos en este tiempo para esta relación que tiene en parte de relación con lo que habíamos hablado de la bienaventuranza de la aljaba, de la llenura de la aljaba por el hecho de que eran saetas en manos de valiente. Y uno de los nombres o las interpretaciones de Andrés es valiente. Así que vamos a orar para iniciar con este tema del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres nuestra fidelidad, nuestra gracia, nuestra paz, nuestro socorro y nuestra fortaleza. Ayúdanos hoy, Señor Jesús, para poder aprender de ti, para poder andar en tu gloria, andar en tu verdad, andar en tu paz y andar en tu gracia. Te pedimos hoy que nos ayudes y nos sustentes con tu verdad en Cristo Jesús. A ti la gloria, la honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar lugar al tema. Muy bien, entonces la dimensión de Andrés. Algunos le llaman a dimensiones esferas, otros le llaman ministerios. Cada quien pues tiene su forma. Nosotros tenemos la costumbre espiritual de llamarle dimensión a la forma o a la manera en cual se mueven las situaciones. En algunos otros casos la Biblia también habla como los días de. Cuando hablan los días de, hace la referencia a una dimensión o manifestaciones que suceden mientras está la vida del personaje, como hemos estado viendo los días sábados acerca de los días de Elías, o por ejemplo en los días de Abraham, los días de Noé, que ellos en esas manifestaciones de nombre hace referencia a las dimensiones o formas. En este caso, Andrés es uno de los 12 apóstoles que Jesús escogió, pero tal vez no es tan mencionado en la Biblia a esa referencia a Pedro, a Jacobo y a Juan, sino que inclusive Judas, que tal vez sale más a realce. Pero en las intervenciones o incursiones que aparece Andrés es de mucha ayuda y es de mucha cuestiones muy puntuales a las cuales Andrés hace referencia. Y vamos a tomar hoy el pasaje, inclusive el que más menciona a Andrés es Juan, inclusive desde sus inicios. Y vemos este pasaje de Juan 1 del 35 al 42. Son varios, pero lo coloqué por el hecho de ver el escenario que se presenta. Dice de la siguiente manera, 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaban por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? 39. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. 40. Andrés, aquí ya se menciona, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien, entonces aquí hay algo muy importante con lo que sucede en el caso de la situación con Andrés. Recordemos de que cuando vino Juan el Bautista bautizando, una de las ideas de Juan el Bautista, según lo que habla el libro de Juan, es de que también Lucas, era preparar un pueblo bien dispuesto para aceptar y recibir al Mesías. Por consecuencia también Dios le habla a Juan el Bautista diciéndole de que donde veas aquel que repose el Espíritu Santo, ese es el Cristo. Entonces, en primera instancia, lo primero que hace Juan el Bautista es señalar a Jesús, y luego entra este escenario. Dice, al día siguiente otra vez estaba Juan, en el sentido de que ya había sido bautizado Jesús, ya había reposado sobre él el Espíritu Santo, y ya había señalado a Jesucristo como el Mesías, el Cordero de Dios. Entonces, en este caso, habían personas que claramente estaban con Juan, porque aquí dice, y 2 de sus discípulos. Es decir, que Andrés era primeramente discípulo de Juan el Bautista.
Y luego dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces automáticamente cuando eso sucede, los dos discípulos que estaban con Juan se fueron con Jesús. Es decir, ellos no tomaron una perspectiva de, sí, ahí está Jesús, tal vez mañana lo meo, o tal vez cuando tenga tiempo el día sábado o el día domingo voy a llegar a con Jesús. Y esto es bien importante también de mencionar porque a pesar de que estos dos se van con Jesús, recordemos de que inclusive había discípulos de Juan el Bautista que seguían con Juan el Bautista, pero en este caso no. En este caso ellos tuvieron la capacidad de desprenderse, por así llamarlo, la cobertura de Juan el Bautista para asimilar la cobertura de Jesús, para seguir al Cordero de Dios, para no quedarse ligados a una cobertura terrenal, que inclusive Jesús lo menciona después, donde dice que ustedes por un momento quisieron gozarse con la luz de Juan el Bautista, es decir, ustedes por un momento quisieron estar bajo la cobertura de Juan el Bautista, pero ahora se acercaron a la verdadera luz, que es la de Jesús. 38. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo, venid y ved, y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Entonces, desde aquí ya se nota algo bien importante con Andrés y es la dimensión de fluir de Andrés. Y es que Andrés en sí mismo ya tiene una gran necesidad del conocimiento y de habitar juntamente con Cristo Jesús. Porque él, a pesar de que no vemos, por así decirlo, desde el inicio, cómo fue que conoció a Juan el Bautista, pero sí vemos de que él estaba prácticamente con la gran necesidad de una búsqueda del Mesías. Inclusive tal vez se puede ver más que Pedro porque primero se ligó a Juan el Bautista, ya que como Juan el Bautista era el precursor, aquel que iba a mencionar a quién era Jesucristo, entonces él primero lo que hace es ir a buscar a quien manifestaba esa luz, a quien manifestaba esa gloria, a quien iba a estar atento a quien iba a señalar a que era el Mesías. Entonces tanto era la necesidad de Andrés, la necesidad de la búsqueda del conocimiento del Mesías, que el primero más cercano que él vio de que podría indicarle claramente quién iba a ser el Mesías era Juan el Bautista, y por lo tanto se liga a él. Es decir, Andrés no solo inicia su situación de búsqueda directamente con Jesús, como en ciertos casos, por ejemplo, en los otros libros de Mateo, Lucas y Marcos, que lo mencionan así como Jesús encontró a Pedro y a Andrés y los llamó a que le siguieran. La mayoría de libros hacen esa situación cuando llaman a Pedro y a Andrés al mismo tiempo. Pero en este caso en particular con Juan no. Con Juan vemos a un Andrés que está constantemente anhelando la búsqueda de un verdadero rey, un verdadero profeta, un verdadero Mesías, un verdadero sacerdote, por así llamarlo, pero sabía que el que le podría dar una precisión era Juan el Bautista. Y él creía eso, por lo tanto le estaba muy ligado a Juan el Bautista. Cuando ya a Andrés se le indica de que ahí está el Mesías, que ahí está el Cordero de Dios, él simple y sencillamente no titubea, sino que él va en la búsqueda. Porque recordemos que hay una diferencia que uno busca, que es llamado, porque en este caso pues ya luego Dios los llama como para que estén completamente con él, ya que inclusive Jesús cambia de lo que era de Galilea a Capernaum, donde él ya, por así decirlo, establece su ministerio como una casa y otras situaciones. Entonces ya van específicamente con Jesús. Pero en este caso vemos la hambre de la necesidad de Andrés para poder buscar a Jesucristo. Hay un anhelo muy grande y por esta razón en algunos lugares le llaman como el primer discípulo. Realmente Andrés tiene ese nombre, inclusive a las personas que son teólogos, otro al respecto le conocen como el primer discípulo. Y es por esa misma necesidad de hambre que él tenía acerca de la búsqueda de quién era el Mesías. Lo otro importante con Andrés no es solo que él tenía el hambre y la necesidad de estar con Jesús, o el conocimiento del Cordero de Dios, o el conocimiento de la salvación que Jesús lo representa, sino que también una de las situaciones con Andrés era como que no, bueno, ya conocía que era el Mesías y aquí me quedo y miren cómo salen todos los demás, sino que realmente Andrés tiene tanto impacto o esa necesidad de la proclamación de este verdadero Mesías, que él no se queda con el hecho de ya conozco, aquí me quedo con el Mesías y nada más, sino que él a sí mismo también presenta a Pedro y le dice claramente
que él es el Mesías, que se ve en el versículo siguiente, que es en este versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y hay algo con Andrés que aquí claramente se presenta, y es de que cuando nomás le indica a Pedro, también dice y le trajo a Jesús. No dice necesariamente que Pedro dijo: mira, Andrés, llévame con él. Así como que, mira, ya conocí a Jesús y me traigo a Pedro, aquí está Jesús, te presento a Pedro. Entonces, este mover de Andrés que él tiene no solo es una dimensión de una búsqueda incesante por el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Cordero, el conocimiento de la salvación, el conocimiento del Mesías, sino también aquí hay gran necesidad de que otros cercanos o otras personas conozcan del Mesías. Y realmente lo que hace Andrés, aunque aquí muestra solo a Pedro, pero en otras visitaciones, en otras manifestaciones de Andrés, cada vez que se hace una mención de Andrés regularmente, a veces aparece él presentando a personas delante de Jesucristo. En este caso en particular es una presentación de Pedro. En otras situaciones hace una presentación de griegos, y también él presenta a aquella persona que presenta los 5 panes y los 2 peces. Entonces vemos que un Andrés no solo tiene esta gran necesidad de búsqueda, sino también de que otros puedan conocer a un Jesucristo. Y no solo decirles: mira, aquí está Jesucristo o ahí está el Mesías, sino que él los atrae y los lleva a donde está el Mesías, para que ellos también tengan esta capacidad de conocer al Mesías así como él. Y lo interesante de esto también en el versículo 42, relacionado a lo que realmente Andrés presenta, porque cada vez que Andrés presenta algo, también hay una manifestación de gloria que no es igual a los demás. En este caso, cuando vemos al 42, dice: y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y lo interesante de esto es de que Pedro, en una de las situaciones, por así llamarlo, Andrés es el primer discípulo, pero Andrés presenta al primer cimiento, el fundamento. Ya que recordemos que en el libro de Apocalipsis, cuando se hace mención de los cimientos, inclusive a quien se pone como piedra angular que es Jesús, pero también una primera parte de los cimientos es a Pedro. Entonces, aquel que es el primer discípulo presenta aquel primero que va a ser fundamento, y eso es también lo importante de Andrés. A pesar de que Andrés tal vez no se ve después del libro de Hechos visible, tal vez como un Pedro que predica y se convierte en 1000, predica y se convierte en 5000, o a un Juan que se conoce como el amado que escribe el Apocalipsis, pero sí, Andrés genera un punto importante de una manifestación de ministros que realmente van a tener esa característica explosiva, o esta característica de tener puntos importantes en lo que corresponden a las esferas celestes en Cristo Jesús. Por esta razón la dimensión de Andrés es muy importante para que nosotros la podamos adoptar, y que inclusive Dios nos les está otorgando. Entonces, en este caso en particular vemos algo importante, porque a Pedro se le presenta también una manifestación de evangelismo y de mensajero de parte de Dios, que va relacionado a su ministerio, porque le dicen que es hijo de Jonás. Entonces, cuando se habla de hijo, habla de una persona que es engendrada y que toma las características o los genes o las manifestaciones de algo, y es claramente lo que se le fue otorgado y brindado a Pedro. Pero el que realmente presenta a Pedro es Andrés. Como ya mencionamos, la otra característica es de que todo lo que presenta Andrés es manifestado a multiplicación, a una manifestación de gloria mucho mayor que tal vez lo podrían hacer en otras personas. En este caso, Pedro, ya recordemos de que él no solo fue parte del que llevó a cabo todas las manifestaciones desde sus inicios de los hechos, sino que también lo que pasa con Pedro es de que él tiene una manifestación de multiplicación amplia, como ya recordemos con los 3000 o con los 5000. En este caso, pues cuando a Andrés también presenta a Pedro, pero también presenta a la persona que tiene la relación con los 5 panes y los 2 peces, Andrés tiene esta fe característica de presentar a aquellas personas, inclusive que podrían ser menospreciadas y que no podrían ser tomadas en cuenta, pero Andrés los presenta para que Dios los pueda llevar a una multiplicación, como en el caso
él presenta al niño, que imagínense en la lógica de una persona, que hay 5,000 personas, ¿quién va a venir a traer delante de Jesús? Mira, tenemos, o delante de cualquier otra persona, mira, hay 5,000 y uno trae 2 panes y 5 peces. O sea, lógicamente no hay una decir, bueno, sí, hay 5,000, vamos a alimentar estos 5,000 con estos 5 panes y 2 peces. O sea, en la lógica humana no está. Claramente hay una gran escasez, claramente hay una gran manifestación, pero estos personajes que presenta Andrés tienen la manifestación del reino y Andrés los va a presentar. ¿Por qué? Porque Jesucristo claramente dice, dejad que los niños vengan a mí. Andrés, bajo la fe del reino de que en los que son destetados está la alabanza y la manifestación del reino. Entonces Andrés presenta a ese tipo de personas que cualquiera en su lógica humana, cualquiera en su manifestación de ministro maduro, etcétera, está presentándolo a Andrés para que traiga una multiplicación, porque claramente cuando este niño presenta lo poco que tiene y Andrés lo presenta delante de Jesús, proporciona esta magnitud de multiplicación que algunos le darían el nombre sobrenatural, otros del poder de Dios o de la gloria de Dios, y tienen la capacidad para poder alimentar a estos ministros, a estas personas. Es decir, de que Andrés va a presentar a aquellas personas que tal vez tienen ministerios, tienen cosas de parte de Dios, inclusive tienen una fe verdadera como la de un niño, y Andrés lo va a presentar delante de Dios para que ellos puedan manifestar y multiplicar y recibir lo que Dios les ha otorgado de una magnitud mayor. Entonces esta es la característica que tiene Andrés. Es muy importante esta manifestación de Andrés con respecto a la presentación, ya que recordemos de que inclusive Jesús, Dios Padre, a través de las épocas, Él se presenta a sí mismo. Es decir, aparentemente no tiene nadie quien lo presente, por así llamarlo, sino que a veces Él se presenta con una manifestación de identidad. Por ejemplo, se le presenta a Abraham como el Dios Todopoderoso, se le presenta a Moisés no como el Todopoderoso, sino como el Yo Soy, o como Jehová, como ya nosotros le conocemos. Por eso claramente le dice a Moisés, yo soy el que soy, y me presenté a Abraham, a Isaac y Jacob como el Shaddai, o como el Dios omnipotente o el Todopoderoso, pero a ti me presento como el guerrero, como Jehová. Entonces en este caso se ha dado la facultad de que Andrés pueda presentar a estos personajes que van a marcar algo muy presente y muy fuerte delante de Dios y delante de las generaciones, como en este caso mencionamos y tomamos en cuenta aquí Pedro. Y el otro caso también, como ya mencionamos a Pedro y ya mencionamos también al niño que llevaba los 5 panes y los 2 peces con esta fe y con esta manifestación del reino como niños. Pero también vemos que cuando él se acercan unos griegos importantes, una de las primeras cosas que hacen es abocarse a Andrés para que Andrés pueda presentarlos delante de Jesús. Y esto nos habla también de la manifestación del evangelio a los gentiles. Del evangelio a los gentiles, que también Andrés tiene esa dimensión para poder presentar esta gloria que también van a recibir los gentiles, es decir, los griegos, los elocuentes, aquellos que andan buscando una sabiduría, pero realmente presentarles a un verdadero Jesucristo para que ellos puedan recibir salvación en los tiempos necesarios. Entonces, una de las cosas que debemos absorber de Andrés, y que por esa razón vemos el nombre que ya habíamos mencionado, que su nombre es valiente, nosotros tenemos que adoptar también esta dimensión de Andrés en la valentía de no tener temor de presentar a personas o inclusive ministerios, porque a veces nosotros tendemos a juzgar basado en las apariencias, y tenemos que quitarnos eso y realmente acoplarnos a lo que realmente es la fe de ciertas personas o de ciertas formas, pero realmente tomar esa valentía, porque a veces nosotros a ciertos lugares o ciertas personas, cuando vemos algo que no está muy bien o ciertos rasgos que nosotros hemos considerado, no se presentan o se ignoran. Pero realmente Dios va a permitir de que si hay ministerios que han sido menospreciados, pero realmente tienen una fe como la del niño, de presentar lo que ellos tienen, y Dios nos ha dado la dimensión de poder hacerlo, poder presentarlo delante de Dios, y vamos a ver cómo Dios va a multiplicar, cómo Dios va a proveer a través de estos ministerios que tal vez van iniciando, tal vez han sido menospreciados, pero tienen lo necesario para poder alimentar a una multitud, colocando las cosas
en Cristo Jesús. También recordemos de que una de las características de Andrés es que también él era pescador de hombres, que inclusive cuando Jesús les promete a ellos, y yo os haré pescador de hombres, también estaba involucrado Andrés en la situación. No únicamente estaba Pedro, no únicamente estaba Juan, no únicamente estaba Jacobo, sino que también estaba Andrés en esa manifestación. Y por esta razón vemos acá de que ella comienza a esta manifestación de pescador de hombres al presentar a Pedro y presentar a otros grupos. Entonces debemos considerar la dimensión de Andrés y no ignorarlo, porque regularmente nosotros enfatizamos claramente en Pedro, Jacobo y Juan que tal vez han sido los escogidos, los que ellos se acercaron de alguna manera en su principio, etcétera. Pero sin Andrés, en un principio, no se hubiera podido manifestar lo que nosotros conocemos como el apóstol Pedro. Inclusive ellos eran muy allegados, tanto Pedro, Jacobo y Juan también vivían en la misma zona y por lo tanto tal vez podían haber participado en ciertas circunstancias. Pero una de las cosas importantes en esto que hemos estado hablando con relación a Andrés es que tal vez Andrés no va a ser muy llamativo, muy nombrado o renombrado, pero sí genera puntos importantes en la historia, muy destacados con respecto a Andrés, con relación a lo que hemos visto de la manifestación del conocimiento de Jesús. Entonces, una de las cosas que debemos comenzarle a pedir a Dios Padre con respecto a la dimensión de Andrés es el anhelo y la incesante búsqueda que tenía Andrés bajo el conocimiento del Mesías, del Cordero de Dios, y también la capacidad que Andrés tenía de salirse de cualquier cobertura de hombre, aunque tal vez sí podían tener una gloria, para en el momento de ver cualquier cosa de Jesucristo, abocarse a Jesucristo y desprenderse de cualquier cosa momentánea que podamos tener. Lo otro con Andrés, ya viéndolo en sentido, como algunos le llamarían devocional, que hacemos en la vida diaria, es de que la dimensión de Andrés nos va a dar la capacidad de que cada vez que nosotros veamos a Jesucristo en las Escrituras, que realmente el mover profético de Dios en el cual nos señala que Jesucristo está ahí, que esta revelación pertenece a Jesús, que esta gloria de Dios nos va a llevar nosotros también diligentemente a mostrarle, a enseñarle, a indicarle a las personas dónde está Jesucristo en las Escrituras, para que ellos puedan conocer a Jesucristo. Entonces, eso es parte de lo que corresponde a la dimensión de Andrés. Hay muchas cosas más que tal vez podríamos mencionar, pero quería centrarme mayormente en el hecho de la búsqueda y la presentación que Andrés hacía, porque es algo que nosotros necesitamos primeramente, más no solo como ministerio, sino como personas, individuos, es tener esta intensidad de búsqueda delante de Dios, así como lo tenía Andrés, de estar constantemente a la expectativa de dónde está el Cordero de Dios, pero también así como está esa expectativa, diligentemente desprenderse de cualquier cosa para ir y vivir con Cristo Jesús, porque realmente eso es lo que buscaba Andrés, estar pegado, porque él conocía que la esperanza de salvación estaba en Cristo Jesús y ya todo lo demás venía por añadidura, así como lo dice Jeremías: si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado mis palabras para que ellos se acercaran a mí. Entonces, por esta razón nosotros debemos adentrarnos en pedirle al Señor, en rogarle al Señor, tener esta dimensión como la tenía Andrés, para que nosotros podamos, pero vamos a regresar acá, para que nosotros podamos brindar esta búsqueda y también poder presentar a otras personas, y en este caso también a nivel ministerial, Dios nos, en este caso, pues si alguien tiene la dimensión de Andrés, Dios va a enviar a Pedros, va a enviar a personas, como ya mencionamos, con abundancia con la necesidad de presentarle a Dios lo que tienen, ya sea, pues en este caso son panes y peces, pero realmente son manifestaciones o dones o glorias que Dios le ha presentado a cada quien, pero necesitan a alguien como Andrés para que alcancen el conocimiento mayor que es en Cristo Jesús. Por eso es necesario que nosotros estemos a la expectativa de lo que es la dimensión de Andrés, pero considerar también la valentía en el sentido del nombre para poder hacer todo lo que Andrés hizo, en buscar a Dios, en presentar a las personas y también pues presentar a aquellas personas que, como la Biblia conoce, ciegos, los que son sabios o los que necesitan de esa gloria de Dios, que no tienen ni siquiera un conocimiento de lo que corresponde a Cristo Jesús. Así que necesitamos hoy orar y clamar a Dios Padre para que el Señor Jesucristo nos abra esta dimensión y que realmente ya nos está comenzando a abrir
para que nosotros podamos conocer cada día más de esas situaciones. Claramente, Andrés es muy respetado, tal vez nosotros como en este sentido, en esta época, tal vez no hemos conocido ni sabido de ello, pero hay otras, por ejemplo, denominaciones o congregaciones como la Iglesia Ortodoxa y otras cuestiones tienen a Andrés en muy alta estima por la evangelización y todo lo que él hizo. Vemos nosotros pues claramente que en el libro de Hechos, Andrés prácticamente desaparece, pero también Andrés es un fundamento con relación a lo que es la doctrina básica, por así llamarlo, la doctrina fundamental, ya que recordemos de que cuando se muestra en Apocalipsis acerca de los cimientos o fundamentos de la Nueva Jerusalén, dice que cada cimiento tiene el nombre de los apóstoles y entre ellos también entra el nombre de Andrés. Entonces, por eso es muy importante que nosotros no ignoremos la dimensión de Andrés, no ignoremos a Andrés, y no solo a Andrés, sino que a los demás apóstoles que regularmente ahí están, pero como tal vez no son tan nombrados, a veces nosotros no los consideramos o no los observamos, cuando Dios pues nos daría una revelación, una gracia, como nos lo está brindando el día de hoy con respecto a lo que corresponde a Andrés. Entonces, en este caso en particular vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener esta dimensión que se abra en nosotros y que mayormente podamos tener una búsqueda incesante para que podamos presentarnos delante de Dios con esta dimensión de Andrés. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque nos has dado, Señor Jesucristo, esta dimensión y nos quieres dar lo que corresponde a Andrés, para que nosotros primeramente, Señor Jesucristo, tengamos esta necesidad intensa, una búsqueda intensa de tu conocimiento de salvación, de saber que tú eres el Mesías, de saber que tú eres el Dios omnipotente, de saber que tú eres aquel Señor Jesucristo que nos has dado de tu gloria, de tu gracia, de tu fidelidad. Ayúdanos por favor en el nombre de tu Hijo Jesucristo para nosotros poder buscarte incesantemente como Andrés lo hizo y asimismo, Padre, salirnos de toda cobertura de hombre o toda cobertura que pueda ser momentánea, ¿verdad, Señor Jesús? Para en el momento que sepamos que Jesucristo está ahí, irnos bajo la cobertura de Jesús, irnos bajo la guianza de Jesús, irnos para el aprendizaje de Jesús y asimismo, Padre, también presentar a aquellos que necesitan ser presentados delante de ti, Padre, así como presentar a un Pedro o presentar a griegos o presentar a aquellas personas que son conocedoras, van a conocer de ti, o aquellas personas inclusive que tal vez son ignorados, son menospreciados, inclusive pueden tener una juventud, una niñez ministerial o en otros casos en inexperiencia, pero ellos tienen lo necesario para la manifestación de estos tiempos finales, para que nosotros o aquellos que tengan la dimensión de Andrés puedan presentar y no ignorar esos ministerios y que tú en esas manos a la hora de presentarlos, a la hora de entregarlos, tú puedas multiplicar, tú puedas proveer a través de lo que ellos están presentando, a través de su fe como niño, a través de no creer a la lógica humana, pero sí creer, Señor, a tu gloria y a tu poder y que tú manifiestes todo esto que se ha estado dando en el nombre de Jesús. También ayúdanos a ser valientes, como el nombre de Andrés lo dice. Ayúdanos a aprender del fundamento de Andrés, Padre bendito, para que nosotros podamos ser guiados, capacitados y formados en la verdad y podamos asimismo, Jesucristo, llevar la bondad de tu gracia y de tu verdad, Padre bendito, y poder presentarte como necesitas ser presentado. Y que tú, a través de que nosotros presentemos a esas personas, tú proféticamente anuncies, tú proféticamente dirijas, tú proféticamente, Señor, brindes la revelación a esas personas que han de ser presentadas bajo la dimensión de Andrés. Te damos las gracias, amado pastor y apóstol. Te damos las gracias, Jesucristo, porque nos escuchas. En el nombre de Jesús te damos las gracias, porque sabemos que tú eres fiel y verdadero. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Así que también aquellas personas que quisieran aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a orar para poder entregar a estas personas y presentarlas delante del Señor Jesús para que puedan caminar en la verdad. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres verdadero, porque tú eres fiel. Venimos hoy entregándote nuestro corazón, declarando, Señor Jesús, un arrepentimiento para perdón de pecados, entregando nuestro corazón, Padre, para que tú, Señor Jesús, lo moldees, para que tú lo fortalezcas y tú nos dirijas hacia la verdad. Te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre eterno, que tú moldees nuestros corazones y que confesamos con nuestra boca que tú eres Señor y Salvador y queremos en nuestro corazón que tu Hijo
fue resucitado entre los muertos. En nombre de Jesús, ayúdanos a caminar en tu verdad y entregamos nuestro día a ti, Jesús. Amén